Era turno de hablar de sanidad en esta jornada de miércoles y por eso queríamos contar con el procurador socialista por Burgos, con Luis Briones. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias, Luis, por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. Para hablar de un tema candente que siempre está de actualidad o de actualidad permanente, sobre todo en provincias como la de Burgos, pero sobre todo en las últimas semanas y a raíz del anuncio del Gobierno autonómico de esa reforma sanitaria de la que estamos conociendo paso a paso algunos argumentos y estamos conociendo también cuál es la confrontación que está existiendo en torno a la misma. Hoy mismo decía el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, hay que batallar contra esta reforma para garantizar los servicios. ¿Cómo recibe el Partido Socialista las pretensiones que el Gobierno autonómico traslada en esa apuesta por reformar lo que a día de hoy es el sistema sanitario en Castilla y León? Bien, nosotros pensábamos que iba a haber una reforma seria, una reforma con medios económicos y una reforma que desde luego iba a ir a mayores, es decir, que iba a garantizar mayores servicios. Por lo tanto, no esperábamos esto, no lo esperaba nadie. Es decir, toda esa pelea del mundo rural vaciado, toda esa pelea que existía precisamente, era una apuesta de todos los partidos para facilitarles precisamente servicios o los mismos o parecidos que tenían en el ámbito urbano. Bueno, pues no. Fracasó la Ley de Ordenación del Territorio que se pretendió llevar la pasada legislatura, precisamente, entre otras cosas, por la sanidad y por algunos otros servicios, y esta propuesta que nos ha hecho Ciudadanos, bueno, es la propuesta de Mañueco en el fondo, porque es verdad que están coligados. Bueno, pues yo creo que no les gusta ni a sus propios alcaldes ni a su gente. Pero ¿por qué no les gusta? Que es el medio de la cuestión. Hombre, no les gusta porque va a dar pie, aunque la consejera lo niegue un día así, en pleno también, que se van a cerrar consultorios médicos. Los consultorios médicos, claro que no se cierran porque son de los ayuntamientos, los han puesto los ayuntamientos y son los que ponen las condiciones, ponen la estufa para abrirlos, pero si no van los médicos, el consultorio médico de facto está cerrado. Con esa reforma que pretende el Partido Popular y Ciudadanos, bueno, van a desaparecer en esa provincia, me parece que son 226 consultorios médicos y en todo Castilla y León casi el 60%. Hablamos de las poblaciones menores a 200 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se cargue la sanidad del mundo rural. Decía esta mañana el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, si desaparece la sanidad en el medio rural, acaban desapareciendo los pueblos. Yo no sé si llevarlo al extremo o al final es la realidad a la que aboca una reforma como la que acaba de presentar la consejera. Lo decíamos nosotros, tiene mucho que ver con la Ley de Ordenación del Territorio, tiene muchísimo que ver, que la han guardado, pero claro, esta era la parte de la Ley de Ordenación del Territorio que no querían hacer pública, que no quería hacer pública el PP y Ciudadanos con el bravucón señor Igea. Bueno, pues y con la consejera, la consejera médico mejor del mundo, decían, la peor consejera de sanidad de la historia, sin duda alguna, por lo que está haciendo. Lo que va a facilitar precisamente es ese éxodo ahora mismo. Está lleno de gente mayor, la gente mayor no se puede arriesgar a que tenga que llamar a un teléfono, a que tenga que meter algunos datos a través de internet que no lo pueden hacer porque son gente muy mayor. Estamos hablando de octogenarios, estamos hablando de gente que requiere una formación para poder contactar. Si no hay internet, si el médico no va, ¿qué les queda? Pues les queda ir a esos centros, claro que van a ir a esos centros, no les va a quedar otra, pero se van a tener que ir a vivir en principio, a las cabezas de comarca, porque no hay otra, de verdad. Lo único que está claro, Luis, es que la sanidad en Castilla y León necesita una reforma, necesita actualización. Es algo a lo que el Partido Socialista no se niega. Sin duda. Se habla, bueno, tiene varias décadas el sistema tal y como está, la evolución demográfica, la propia evolución de la comunidad, obliga en un momento como el actual, como mínimo, a repensarse cómo hay que hacer las cosas de ahora en adelante. Hombre, sin duda, lo que no se puede es dedicar cada vez menos dinero, cada vez hay menos gente y, bueno, pues intentar dar servicios. No se van a poder dar los especialistas, los médicos de atención primaria, al final, bueno, pues se van a otro sitio. Pero se van a otro sitio porque, fíjese usted, hay un decreto que es de abril de este año pasado que ya decía que iba a haber incentivos precisamente a los médicos. Bueno, la consejera ha dicho que se va a empezar a incentivar, es decir, estamos finalizando este año y todavía no se ha incentivado a los médicos. De hecho, ha dicho que está en conversaciones con sindicatos a nivel interno en este momento. Claro, es decir, les están tomando el pelo. Es decir, si estamos maltratando a los profesionales, además que es cierto que hay una demanda importante, prácticamente una necesidad evidente en todos los sitios y más en el mundo rural y no les tratamos bien, bueno, pues al final es que se van. Es el debate eterno que hemos tenido aquí, pero lo decía yo al principio. Es decir, la sanidad es fundamental para el mantenimiento de los núcleos rurales. Si no se mantiene la sanidad, ellos saben perfectamente
que los pueblos se van a morir, definitivamente. Y ese es el varapalo que ha supuesto precisamente este modelo sanitario que nos quieren imponer. Nos quieren imponer y nosotros, como no estamos de acuerdo, el Partido Socialista y algún otro grupo, bueno, pues nos dicen de todo. Dicen que si el pacto por la sanidad, pero ¿qué pacto es este? El pacto de imposición, el pacto de la restricción, el pacto que no hay dinero precisamente para lo que necesitan la gente en los pueblos. No podemos apoyarlo. El procurador popular por Burgos, Alejandro Vázquez, ha dicho del PSOE que genera alarma, que no tiene desvergüenza al decir que se van a cerrar consultorios, que además lo único que quiere es generar confusión entre esa población mayor. Y es más, dice que en el programa electoral el Partido Socialista llevaba también el cierre de consultorios. Bueno, vamos a ver, eso lo intentó la consejera en el pasado pleno, sacó el programa electoral del PSOE y le dijimos, mire usted, léaselo bien y a lo mejor seguramente con lo que nosotros planteamos se pueden solucionar en parte los desaguisados que usted plantea. El señor, en este procurador del PP, Alejandro, nos conocemos muy bien, Alejandro vende lo que sea. Alejandro, en aras al pacto y a la gobernabilidad, les da igual. Les da igual, pues volver a los tiempos de Gila con el famoso teléfono, que si están ahí los enfermos, porque parece que están cachondeando de la gente, o al final, decirnos lo que sea. Es decir, no tienen credibilidad. Quien no tiene credibilidad son ellos, los mayores, están preocupados. Claro que están preocupados y alarmados por la reforma, no por lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, porque nosotros nos estamos limitando a defender exclusivamente los derechos de aquellas personas que están en el mundo rural. Si la sanidad, desde luego, como consecuencia de esta reforma, va a hacer que la gente mayor, la poca gente que va quedando, definitivamente se vaya, ya no habrá ni falta ley de ordenación del territorio, ni de mantenimiento de los núcleos rurales, se lo cargan definitivamente, porque es una de los pilares básicos que existen en el Estado democrático, el derecho a una sanidad pública y gratuita. Dentro de la reforma que plantean PP y Ciudadanos, dice la consejera, no se cierran consultorios, pero sin embargo se crea una nueva fórmula, ¿no?, de una especie de centros también que van a tener una atención continuada, al menos eso dice. Yo no sé cómo encaja esto también en el territorio, teniendo en cuenta pues que si no se cierran, ¿para qué es necesario esa otra fórmula intermedia entre los consultorios y los centros de salud? No sé si se ha dado alguna explicación al respecto, si el Partido Socialista se ha interesado también por estas fórmulas. Vamos a ver, a nosotros no nos merece ninguna credibilidad. Nosotros prácticamente, como saben bien, ganamos las elecciones prácticamente en toda la provincia de Burgos. Estamos en contacto con nuestros alcaldes y la gente de verdad lo que está diciendo, esto es la ruina del mundo rural. No se puede crear entes intermedios al final, porque la gente no va a saber dónde tiene que ir. La gente cuando vaya a tener que llamar, porque por un lado nos venden que va a haber sanidad a la demanda. Por otro lado, dicen 30, 35 minutos, en 20, bueno, no se sabe cómo. Por otro lado, nos hablan de los centros intermedios, los centros intermedios, y por otro lado nos hablan ya de las cabeceras de comarca. Al final, esto es hablando en plata, es un Cristo que no lo entiende nadie. Pero el problema es que para esto, fíjese usted, estamos sin presupuestos. La Junta no tiene presupuestos. No tiene presupuestado dinero para nada de lo que ha dicho. La consejera ha aprobado un proyecto que no tiene precisamente dinero por el que puedan en principio hacer esas propuestas que dicen que van a hacer, y al final, pues estamos haciendo castillos en el aire. La consejera quiere vender una reforma, ¿y cómo la quiere vender? No, quiere vender fundamentalmente a los ciudadanos a través de esa reforma. Los ciudadanos estamos vendidos con esta reforma del Un eje esencial que defiende la consejera, defiende al final el gobierno autonómico, es la teleasistencia. Hacía referencia hace tan solo unos instantes, pero claro, se generan muchas dudas, ¿no?, sobre cómo se puede garantizar esa teleasistencia en el territorio y, sin ir más lejos, en provincias como la de Burgos. Es prácticamente imposible. Es imposible, primeramente porque habría que empezar por Internet. Internet no está extendido en muchas zonas del ámbito rural. Y además, cuando les dices que tienen que hacer inversiones, no quieren hacer inversiones. Por lo tanto, partiendo de ahí, es que es prácticamente imposible. Es decir, se le va a poner la teleoperadora que les va a decir, mire usted, tiene que hacer esto o lo otro. Vamos a ver, con la salud no se puede jugar. Los experimentos tienen que hacerlos con gaseosa. Están experimentando con Aliste, quieren experimentar con Villarcayo, pero ¿cuál es el juego que se trae entre manos? Dicen que si además, si esto no va bien,
que volvemos de nuevo al sistema habitual que teníamos hasta ahora. ¿Cómo se puede intentar jugar así con la sanidad de los ciudadanos? Por favor, cuando está siendo, por ejemplo, y hablamos del Lugo, que hemos hablado muchas veces, una auténtica ruina. Eso es lo que está impidiendo precisamente inversiones en el mundo rural. Este año otros 84 millones de euros que hay que pagar del canon. Un nuevo modificado que decían que era mentira y ahora resulta que verdad es de 8 millones, casi 9 millones de euros. ¿No? Pero claro, lo han negado hasta la extenuación y lo han ocultado. Entonces, ¿cómo es posible? No les podemos creer, son unos auténticos mentirosos y están o quieren engañar precisamente a los más débiles, a los ciudadanos y sobre todo a quien está en el mundo rural, que tiene menor defensa que quien está en el ámbito urbano. La otra pata de la reforma es el transporte a la demanda, hacía también referencia antes, pero no está muy claro cómo se puede implantar en provincias también como la de Burgos, porque claro, las poblaciones no están relativamente cercas, algunas de ellas, existen complicaciones, sobre todo en épocas del año como en la que nos encontramos. La consejera dice que no habrá problemas, pero claro, yo no sé si ese estudio hay que llegar al detalle en geografías como la de Burgos, si no se tiene nada, ¿cómo se defiende esta postura también en el Parlamento? Es que la que lo tiene que defender es la consejera. Es que nosotros lo primero que le decimos, bien, va a ser a la demanda, ¿cómo se va a hacer? Dinero, presupuesto para ello. No hay. A ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo se va a hacer eso? Es decir, ¿cómo se puede plantear precisamente el transporte a la demanda? Es decir, ¿cómo se va a atender fundamentalmente a esos enfermos? Es decir, si cada vez se está quitando más dinero del sistema público, ¿cómo lo van a hacer? Si cada vez si por ejemplo en hospitales como el de Aranda cada vez es más dependiente ya del de Burgos, casi digamos que está intervenido, ¿cómo es posible? Bueno, pues si se están cargando los hospitales comarcales, porque se los están cargando, y quieren traerlo todo precisamente en un hospital provincial universitario como es el nuestro, por cierto, que cada día, a tenor de lo que está pasando, está peor valorado. Partía de los 40 primeros, luego los 60, ahora los 80, como sigan haciendo así, desde luego, y con la consejera que tenemos actualmente, me da la impresión que no solamente la sanidad en el ámbito rural, desde luego va a ser una auténtica ruina y va a evitar, entendemos por lo menos por lo que están demostrando hasta ahora, una sanidad acorde con lo que demanda el ámbito rural y los ciudadanos del ámbito rural, sino que además va a empezar también a redundar en lo que son los hospitales y los centros de salud en el ámbito urbano. Todo eso es dinero que se ha tirado como consecuencia del UBU. Sé, Luis, que uno de los compromisos que se habían hecho además por escrito entre el nuevo gobierno era precisamente la reversión del UBU, del hospital universitario, algo que está el Partido Socialista mirando con lupa, pero tampoco hay novedades al respecto de este acuerdo. No, porque además yo les pregunté en el pasado pleno a la consejera y me dijo que se iban a hacer una especie de comisión para ver si se podía empezar a avanzar, estudios previos, en fin, al final nada de nada. Es decir, es el punto número 44 del Acuerdo de Ciudadanos con el Partido Popular. Nosotros llevamos en el primero. Nosotros dijimos, la reversión del UBU es innegociable, porque la situación como está ahora mismo está perjudicando a los intereses sanitarios, no solamente de Burgos, sino de todo Castilla y León. Pero no, ellos no tienen mucho interés. Es cierto, y lo tengo que decir aquí, que ese mismo día hablé con el gerente regional de salud, de sanidad, perdón, con el señor Mitadiel, que es el que pedía la reversión, el que llevó a la Fiscalía junto conmigo y otra gente precisamente algunas de las modificaciones que se hicieron del UBU, son modificaciones millonarias. Bueno, pues y me dijo que se pedirían nombres para empezar a trabajar en esa especie de comisión mixta que ellos quieren hacer. No nos fiamos, estamos convencidos. ¿Echa en falta contundencia de Ciudadanos en este sentido, teniendo en cuenta los antecedentes que teníamos, o era lo que se esperaba? Mire, Ciudadanos, yo, algunos compañeros, a tenor de lo que decía IG en campaña electoral, pensábamos que por primera vez en 32 años el Partido Popular iba a ser desalojado, que ya llevaba mucho tiempo. Pero como han engañado tanto y en tan poco tiempo, han perdido toda la credibilidad. Fíjese, se han perdido la credibilidad que en las elecciones del 10 de noviembre han quedado prácticamente, les han echado ya de Castilla y León. Entonces, por eso han rescatado, y vuelvo a tirar del hilo, esa famosa propuestas que tenían hace 5 años de que prácticamente había que fusionar municipios. ¿Se acuerdan? Ahora ya no se quiere. Ya sabemos cuál era la fusión y por dónde van. Esa es una fusión fría, total, porque van a dejar fríos a los pueblos porque no van a tener sanidad. Y la consejera está tirando precisamente de ese programa que desde luego va a ser un auténtico fiasco y que va a hacer desde luego que no acabe la legislatura, porque la gente no lo va a aguantar. Todos los meses de enero la gente protestaba, como se ha visto una gran manifestación en Valladolid, por el tema de la sanidad pública. ¿Ha mejorado en algo la sanidad
en Castilla y León durante este periodo? Todo lo contrario, ha ido muchísimo peor, y con esta propuesta de reforma, desde luego al final los ciudadanos van a tener que salir, pero todavía mucho, de modo más importante que la última, y ya fue muy importante. Hablamos de sanidad y hay que hablar de los profesionales, ¿no? De los sanitarios, que al final son los que se encuentran inmersos en este proceso también de cambios. Una de las necesidades, además perentorias, que tiene la provincia y la comunidad precisamente es dotar de profesionales especialistas en algunas ramas. Decía la consejera que un total de 10 especialidades tienen necesidades muy urgentes, entre ellas algunas tan claves como medicina familiar o pediatría, pero también algunas ramas de la ginecología, por ejemplo. Se acaba de aprobar la oferta pública de empleo. ¿Qué habría que hacer para dotar al final a Castilla y León y a Burgos de esos profesionales? Muchos de ellos tienen que ir derivados precisamente a cabeceras de comarca. La verdad es que la situación ahora es difícil porque los profesionales de la medicina no se forman en 1, 2, 3 años. Los médicos estamos hablando entre 7 y 10 años. Por lo tanto, bueno, había que haber tenido en cuenta esto hace bueno, pues en los tiempos de Rajoy, cuando precisamente tenía que prever esas plazas, y bueno, pues no solamente no se preveyeron, sino que además en Castilla y León le aplaudían y tampoco aquí se hizo nada. Por lo tanto, ahora la situación es difícil. Nosotros creemos que el incentivo que se planteaba para algunos médicos en abril no habría dado una solución definitiva, pero sí que habría evitado que un nuevo concurso de traslados, por cierto, que va a empezar el año que viene, haga que muchos de los profesionales que están hoy aquí se vuelvan a ir. Es decir, que se puedan ir a partir de marzo o abril del año que viene, con lo cual la situación sería ya la hecatombe en el ámbito sanitario en Castilla y León. Nosotros creemos que hay que reunirse con ellos, que hay que hablar con los médicos, hay que hablar con los enfermeros, que hay que hablar con los sanitarios, porque hay que darles una solución. Ahora mismo, cada vez son muy pocos, pero se van a ir jubilando además cada año. Se calcula que el 40% de la plantilla que tiene en estos momentos el Insalud se va a jubilar en estos próximos 6, 7 años. Imagínese usted lo que puede ser todo esto. Al final nos van a meter a todos en un hospital, o van a hacer como la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha dicho que cierra ahora va a cerrar unos hospitales y centros de salud, y solamente va a dejar, por ejemplo, en Málaga, uno de los grandes hospitales. Así no contrata especialistas, y no tiene necesidad de especialistas, y la gente, pues, que se acumule las urgencias, 500, 600, en fin. Es un auténtico desastre el planteamiento, pero esto solamente conduce a un sitio. ¿Qué es? La sanidad privada. Eso lo saben los ciudadanos. Es decir, si se colapsa la sanidad pública, ¿qué es lo que pretenden? Hay que empezar a hacer conciertos con la privada para esto, para lo otro, porque aquí hay especialistas. En fin, es algo que la derecha sabe hacer muy bien, lo ha hecho muy bien en Madrid. Y aquí con el UVU fue el primer intento en Castilla y León. Les ha salido mal, y esperemos que haya responsabilidades penales para algunas de las personas que participaron en el mismo. Ahora mismo todavía no se ha pronunciado, y vamos a tener respeto a lo que diga la Fiscalía de Valladolid sobre este asunto, que se lleva estudiando bastante tiempo, pero ahí no hay resolución. Nosotros respetaremos, como no puede ser de otro modo, lo que puedan decir, pero esperemos, desde luego, que se hayan dotado de personal competente para bueno, pues estudiar esa formulita maravillosa y todos esos modificados, algunos de los cuales evidentemente no tenía justificación alguna. Ante toda esta tesitura, Luis, dice el Partido Socialista en Castilla y León, pero también en Burgos, hay que combatir este intento de reforma y hay que escuchar a los alcaldes. Para lo segundo, hay que ir convocando esos consejos en los que los alcaldes tienen voz para saber qué es lo que quieren, cuáles son esas preocupaciones. Para lo primero, presentar proposiciones en los diferentes plenos con el objetivo de que se escuche así a la ciudadanía. No, sin duda. Esas son las armas que tiene la oposición. Nosotros somos una oposición responsable. Siempre hemos planteado alternativas, pero nuestra alternativa jamás irá por restringir servicios, jamás irá por quitar médicos o quitar enfermeras. Nosotros queremos una reforma que siempre vaya a más. Es decir, la gente necesita más asistencia, la gente necesita más derechos, más servicios. Y en el mundo rural, que se nos ha llenado a todos la boca diciendo es que necesitamos infraestructuras, necesitamos... Bueno, vamos a luchar contra la España vaciada. Hay un representante de Teruel y algún otro en el Parlamento ahora. ¿Pero por qué? Pues porque se les están quitando muchos servicios esenciales. En Castilla y León se puede perdonar todo, pero sí que le puedo decir una cosa, el PSOE ganó las elecciones aquí por su línea inquebrantable en el tema sanitario y en el tema fundamental de la ley de ordenación del territorio. Y las volverá a ganar y las perderá el Partido Popular si siguen con esta reforma que desde luego ha entrado, como se dice vulgarmente en derecho, por lo criminal, absolutamente. Es decir, no han tenido en cuenta absolutamente a nadie ni a nada. Solamente tienen un objetivo, y el objetivo es ahorrar
y quitar esos servicios. No hay nada más y la consejera lo tendrá que reconocer dentro seguramente de algún mes. Luis, yo no me resisto a que estés aquí y que no hablemos de comisiones de investigación, aunque sea brevemente, porque el pasado mandato hemos tenido largas conversaciones, sobre todo en relación a la del hospital universitario, pero es que tenemos encima, o a la vuelta de la esquina, otras muchas. No sabemos cuál va a ser el desarrollo de ellas, ni cómo se van a ejecutar, porque hubo cierto bloqueo en el pasado mandato, que también denunciaba el Partido Socialista, de cara a una de las más famosas, más allá de nuestra comunidad también, la eólica. El Partido Socialista ya ha anunciado que quiere un primer compareciente y que ese sea el presidente de la Junta de Castilla y León. Yo creo que es un precedente, además, que hay que reconocer que lo hizo Herrera. En la del UBU, el primer compareciente fue el anterior presidente. Y, por lo tanto, en un asunto y en una persona que ha sido consejero de muchas cosas, y que sabe mucho lo que ha pasado con las eólicas, bueno, pues lo normal es que dé esa información a la comisión y nosotros queremos que sea así. Mucho nos tememos que el pacto que tienen entre Ciudadanos y el PP, porque Ciudadanos traga con todo, con estar ahí en el sillón... Bueno, pidió la comparecencia de Mañueco en el anterior mandato. Ya, pero ya digo que traga con todo, pero vamos a ver, estoy convencido que intentarán algo para evitar que Mañueco comparezca. Primeramente porque Mañueco no es Herrera. Herrera era, desde luego, una persona, entiendo yo, muy recta, que tenía un sentido de Estado, un sentido de comunidad, y él consideraba que una comisión tan importante debía de comparecer el primero. Esperemos que Mañueco la tenga también en ese aspecto y comparezca y dé esas explicaciones, porque yo creo que es necesario. Es verdad que la han retrasado durante la pasada legislatura. Bueno, hubo tirón de orejas incluso del tribunal. Sí. Del Constitucional en este caso. Sí, no, es que lo han intentado por todos los medios, ya le he dicho, evitar que se convocara y incluso cuando se pidió auxilio a la presidenta de la Cámara tampoco le hizo caso, hubo que ir a precisamente a presentar un recurso para que nos dijera, oiga usted, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues vamos a ver, pero ya tenía que haber empezado. Luego han hecho entre ellos 3 comisiones raras para repartirse las cosas entre Ciudadanos y el PP. Hay cosas que no son serias, como no es serio decir que hay que cargarse todas las empresas públicas de la comunidad y la única que se iban a cargar, que era la Fundación Villalar, resulta que ahora tampoco se la cargue. Es decir, que por una parte el presidente de las Cortes se la quiere cargar y Ciudadanos no se la quiere cargar, que son los mismos. En fin, tienen un cacao maravilloso dentro de Ciudadanos y eso es el resultado, desde luego, de esas políticas nefastas y de decir una cosa y hacer todo lo contrario cuando están gobernando. Luis, vamos a estar muy pendientes de esas comisiones también, de todo lo que pase, por supuesto, en sanidad, porque no hemos hablado de los hospitales comarcales de Miranda y de Aranda, pero podríamos hablar largo y tendido, o de la paralización del Centro de Salud de García Lorca en la capital, porque también sé que... O del Parque Tecnológico, que está por ahí también perdido. Hablaremos en adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.